Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Nosotros venimos a hablar de la economía, de los problemas. Y yo creo que yo no quisiera enfocarme en eso en el día de hoy, porque yo creo que lo que más preocupa a la gente es si esto tiene solución y si hay una luz al final del camino. Y la respuesta es sí, tiene solución, pero hay solución, pero la solución no se va a lograr haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. Y la solución no se va a lograr si no somos cuidadosos con entender lo que nos dicen los datos. Yo creo que la clave de salir de todo este problema que nosotros estamos enfrentando es observar lo que la evidencia está diciéndonos a viva voz y no dejarnos llevar por lo que se escucha por ahí, sino realmente mirar con detenimiento la nueva ruta que tiene Puerto Rico que seguir. Y yo lo que quiero hacer brevemente con ustedes es compartir algunos de los datos que para mí demuestran que muchas ideas preconcebidas no son realmente ciertas y que nos indican el camino que tenemos que seguir para realmente hacer de Puerto Rico un lugar exitoso en el que todos queremos vivir. Así que yo tengo una presentación corta que básicamente comienza con la pregunta ¿cuándo comenzó todo? Esa pregunta es para dar aquí años. Me refiero obviamente al problema económico. Segundo, ¿en qué debemos enfocarnos? Y tercero, ¿dónde está la solución? Básicamente de eso que se trata. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro en Puerto Rico es que Puerto Rico no siempre ha sido un lugar de problemas. Puerto Rico tuvo parte de su historia donde nosotros fuimos no solamente exitosos como país, sino fuimos incluso el modelo de muchos lugares en el mundo. Y yo creo que hay que empezar por reconocer ese dato. Y ese dato nos ayuda a entender cuándo fuimos exitosos, cuándo dejamos de serlo y qué pasó en el proceso. Esta gráfica que está aquí nos da el crecimiento económico de Puerto Rico en términos reales, a nivel anual, desde 1948 hasta el presente. Si usted traza una línea vertical en el año 1980, si yo no hubiera puesto Puerto Rico en el título de la gráfica, parecería que a la izquierda de la línea es un país y a la derecha es otro país. Desde el año 1948 al año 1979, el crecimiento de Puerto Rico anualmente en la economía excedió el 5,5% al año. Ese tipo de crecimiento incluso compara con los llamados tigres asiáticos, que tanto se han puesto de modelo muchas veces en el mundo sobre cómo tener economías exitosas. Nosotros tuvimos ese tipo de desempeño en nuestra economía en un tiempo. Lamentablemente, después del año 1979, del 1980 hasta el presente, ese crecimiento que antes era de más de 5,5%, hoy en día en promedio no ha llegado a 1,5%. Esta gráfica nos da dos mensajes importantes. Los problemas que vemos hoy y que acaparan los titulares de la prensa diariamente, no comenzaron el año pasado, no comenzaron con la administración pasada, ni la pasada, ni la pasada, ni la pasada, ni la pasada. La economía es una cosa, el gobierno es otra. El gobierno es parte de la economía, pero la economía es lo esencial. Y nuestra economía comenzó a deteriorarse desde mediados de los años 70. Ese dato es crucial
porque ese dato nos cambia muchas ideas preconcebidas que están en Puerto Rico. Como nota al calce, la sección 936 comenzó en octubre de 1976. Y esa gráfica con ese dato lo que nos dice es, nuestro problema no comenzó cuando acabó la sección 936. Nuestros problemas económicos datan desde antes de eso y tienen otras razones. Podemos diferir en cuanto a las razones y qué hacer con eso, pero hay que darnos cuenta que la estrategia de traer capital a Puerto Rico solamente no fue suficiente para mitigar otros problemas que han pasado desde entonces.